Y son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Comienza un día nuevo. Este es una nueva semana con el Señor. Conjuntamente, usted y yo vamos esta noche a dar la alabanza, la gloria, el honor al nuestro Señor. Bienvenido otra vez a una nueva semana con el Señor. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Desprecian tu casa.
damos la gracia que tenemos la oportunidad para presentar esta programación esta noche otra vez para darte la gloria, para darte la honra. Y te pido, Señor, gracias que nos has llevado a donde estamos hoy, que has bendecido nuestras casas y que has abierto los caminos por donde andamos cada día. Gracias otra vez, Padre, por tu aporte en nuestra vida y que sigas bendiciendo a cada uno que nos está sintonizando esta noche. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú, 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 Sí, gracias por sintonizarnos esta noche. La semana pasada, por motivos muy arrepentidos, no pudimos transmitir, pero hoy estamos de nuevo en vivo desde el estudio de Radio Kumisa Un Día Nuevo. En la próxima canción la voy a dedicar a Etlin y Sidney La Cruz. Con muchos saludos y bendiciones, especialmente para ustedes. Tengo esta canción. Todos se fueron en mi desespero, los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos
que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da. Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y la semana anterior, Harry van Oostrum estaba de cumpleaños. La única persona que ha cumplido año la semana anterior. Harry, que Dios te bendiga con muchísimos años más y de buena salud. Sí, especialmente para ti, tengo esta canción. levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los justos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren,
canta salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, y en noche cantaré. La la la, 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 la la la. Dios, como el árbol crece en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, 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 la la Ronnie Batzion, Ronnie Batzion, Haridun, Israel, Simchi Gatsi, Becholer, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh Hadesion, Rega Sikate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, cantará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ronnie, Ronnie, Batzion, Haridun, Israel, Simchi Gatsi, Becholer, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Padre, esta noche vengo ante tu trono con la seguridad que tu palabra nos dice que cuando pedimos vamos a recibir. Cuando tocamos la puerta se abrirá. Por eso esta noche vengo ante tu trono con peticiones,
con súplicas, para que tú nos guíes, para que nos da tu bendición y para que nos tengas a la mano. Cógenos por la mano y guíanos. Y esta noche quiero traer ante tu trono muy especialmente a Sharaska Richards, Patricia Iglesias, Ruli Bernardes, Marcelo Richards y Mirla Soleyana, María Eugenia, mi suegra Ivy Richards y mi suegro Papa Winkler, y también a Mamalí, para que reciban sanación y pronta recuperación. Y te pido también para una obra maravillosa en el ministerio de tu siervo Geraldo Valle, y que bendigas su familia. Te pido también una obra maravillosa en la vida de Rafael Wedefort, la señora Damasco y Omar Chichi. Señor, tengo la convicción que tú vas a obrar maravillosamente en las vidas de las personas que he mencionado, pero que también vas a hacer maravillas en las vidas de las personas que no he mencionado, pero que nos están sintonizando esta noche, porque tú eres el Todopoderoso, el Señor que tiene el poder, el Señor que hace milagros. En el nombre de Cristo te pido todo eso. Amén y amén. Esta noche, deja que el fuego caiga sobre ti. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luna. Su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús. El hombre de manos perforadas. El Todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de fuego. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego. Para enseñar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Te nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. ¡Hey, hey! ¡Woo! Una nube de gloria, aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción,
está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Recíbelo ahora. ¡Hey, hey! ¡Woo! ¡Aleluya! El Todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria, aquí descendió. El creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios del renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar a mi enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tremenda canción esta noche. Vas a ser tocado por la unción de Cristo. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendiciones. La vamos a dedicar a Rosel Stein, Irvin y Rulli, Bernardes, Mariela Guerra y su casa en Málaga. La vamos a dedicar también a Gladys Koch, Sara Betancourt, Isaac y María Eugenia Paternina. La vamos a dedicar a Iván Félida y Latifa Félix. Para ustedes tengo esta canción. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Solo un poco, no existen desiertos. Y hoy Dios quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero. para que el odio al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo. Y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy Dios quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que el odio al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor.
por esta tierra linda que espera. Ay, que llueva, ay, que llueva. La alegría. La amistad. Humildad. La fe. Libertad. Esperanza. La paz. Yo no quiero quedarme bajo techo. Cuando derrames tu agua en nuestro pecho. Pero que llueva tu amor, que llueva tu amor. Agua fresquita de tu manantial. Y haz que el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Sí, tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar con cariño, con amor y bendiciones a Luz Marina Blanco, Armando Rincón y Jessy Perota. La vamos a dedicar también a Gladys Carrasco, Judith Reina. La vamos a dedicar a Antonio y Adriana Herrera, Patricia Iglesias y también a Norma Peters. De Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Y ahora sigue el gozo.
seguimos alabando al Señor. ¡Sí, Señor! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Sí, así se alaba a nuestro Dios. Y la próxima canción la voy a dedicar también con mucho cariño y saludos y bendiciones. La voy a dedicar a tía Mireya, nuestra gente en Caracas, tía Mireya y la familia Natale completa. La vamos a dedicar también a nuestra gente de la isla de Margarita, Jessica Benario. La vamos a dedicar a tía Viola, Johnny y Ren y la familia completa en Suecia. Y la vamos a dedicar también a Antonio y Adriana Herrera. Hoy recibo tu perdón, te declaro como mi Señor y Salvador.
candelero, con tu fuego, con tu fuego. Espíritu Santo, fuego. Espíritu Santo, fuego. Espíritu Santo, fuego. Mi refugio y mi anhelo. Espíritu Santo, fuego. Tú mi paz, mi candelero. Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, fuego, aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, fuego, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ya son casi las 8 aquí en el estudio de Radio Comienza un día nuevo y vamos a preparar el mensaje de esta noche. Y hoy toca el turno al siervo de Dios, Gerald Dovale. Pero primero tengo una canción y la voy a dedicar a nuestra gente de Bonaire. Ajá, la voy a dedicar a Romanda Molina. La voy a dedicar a la familia Richards. En Bonaire, Ronchi, Magali y la familia completa. La voy a dedicar también a Omachechi. Y también la voy a dedicar también a Bernadette Damasco, a Marelis Dasset, a la familia Richards aquí en Holanda, suegra Ivy, suegro Papa Winkler, Juni su casa, Fernando y Erika, y a Marcelo y a Shareska. Especialmente para ustedes, esta canción. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Cuán alegre soy, cuán alegre soy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre soy, cuán alegre soy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Esperando a mi Señor. Esperando
se finalizó, pero me están diciendo que en Bonaire no se pueden parar de bailar. Los cristianos también bailan. También tiene el gozo de Cristo en su corazón. Y me dice también que en Den Bosch tampoco pues, se puede parar. Pues tengo uno más. Es digno de alabanza en las costas de los mares. Levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. El monte de Sión es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. No los oigo. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de Puerto Rico, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto. Exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto. Uno más, el último, porque el siervo de Dios Gerald está esperando. Y la próxima la voy a dedicar a la familia Soleyana, a mi gran amigo Cedric y Geralda Soleyana y la familia Soleyana completa. La voy a dedicar también a Tony y Yvette Johanna, Irvin Stradel, Natalie Mersing, Latifa Felix y Judith Reina. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale.
es bueno. Dios es bueno. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Dios es bueno. Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. En mi vida Dios es bueno. Aleluya, sí Señor. Se pasa de bueno. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó. Él puso mis pies en la roca de los siglos. En la roca firme, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Puso mis pies en la roca de los siglos, firme estoy. Él puso mis pies en la roca firme. En la roca de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Él es bueno y fiel. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente. Es un placer estar otra vez con ustedes esta noche en este programa y espero que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, que así podemos cambiar y obedecer, ser obedecido a la palabra de Dios y cambiar nuestras vidas para siempre. Hoy quiero hablar muy corto, muy rápido de evangelización. Traer la palabra de Dios a otras personas. Ir a la calle o hablar con amigos, amigas, familiares de la palabra de Dios. Algo muy simple, pero muy difícil para tomar el paso, para comenzar a hacer eso en la vida. ¿Y por qué puedo hablar de eso? Porque yo también pasé formalmente en eso. Primero,
que yo me convertí, que yo acepté al Señor, que yo acepté que yo era un pecador y quería cambiar mi vida, acepté al Señor. Y en ese momento comenzó mi vida a cambiar de manera muy extraña. En ese momento comencé a ver cosas y a oír cosas que nunca he podido comprender. Por ejemplo, las personas que caminaban en la calle y hablando del Evangelio, pasaban casa a casa a hablar del Evangelio, de la palabra de Dios. Yo no podía comprender eso. Y eso es lo que la Biblia dice también. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes, lo que ustedes pueden oír y lo que ustedes pueden ver, las otras personas no lo podrán, porque tienen que aceptarme como su Salvador. Ustedes han recibido algo especial. Amén. Y yo no podía comprender eso. Pero ¿sabes qué? Cuando me convertí, cambié mi vida, comencé a leer la Biblia. Entonces comencé a comprender por qué esas personas estaban haciendo eso. Vamos a leer en Juan capítulo 4, 24. Ahí dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y en forma verdadera. Y ahí tenemos un momento en nuestra vida que tenemos que iniciar una disciplina. Es algo muy importante en nuestra vida. Es tan importante que es difícil para hacerlo. Es algo que tenemos que pensar muy bien y pensar, ¿es algo que me gustaría hacer? ¿O es parte de quién soy ahora, después que mi vida cambió? ¿O es algo que no quiero hacer? ¿O es algo que quiero hacer? Es decir, es pensar en quién quiero ser. ¿Quién soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué haría esa persona que quiero ser? Ahí son algunas preguntas que podemos preguntar a nosotros mismos. Porque cuando cambiamos nuestras vidas, aceptamos al Señor, tiene que haber un cambio ahí en nuestra vida. Y lo que puedo recomendar a personas es que tenemos que poner una disciplina en nuestra vida. Es algo muy pequeño, pero cuando comenzamos a hacer eso, eso se conduce a grandes resultados en nuestras vidas. Si eres una persona que se preocupa por la gente, entonces podríamos comenzar enviando al menos un mensaje de aliento al día a alguien cercano en nuestra vida. Si queremos ser alguien organizado, podemos empezar a hacer nuestra cama tan pronto que nos levantamos de la cama. Amén. Si queremos ser alguien conforme al corazón de Dios, probablemente quieres empezar a hablar con nuestro Dios todas las mañanas. Hazlo, mi gente, porque será necesario para convertirte en quien quieres ser. Es muy importante para cada uno de nuestra vida. Hablar con Dios. A veces preguntamos, ¿cómo puedo hacer eso? Eso es lo que yo también preguntaba a mí mismo. Dios, tú me hiciste. Podemos comenzar. Tú me hiciste. Tú sabes quién soy yo y cómo soy. ¿Podrías darme las palabras para saber quién soy y la fuerza, Señor, para saber lo que puedo hacer? Y si yo aquí te puedo preguntar, ¿sabes quién eres
o quién te has convertido? Cuando te convertiste, cuando entregaste tu vida, cuando fuiste bautizado de nuevo, o cuando fuiste bautizado por convicción, cuando recibiste el Espíritu Santo. Puedo preguntarte, ¿sabes quién eres? Una cosa estoy seguro, Jesucristo sabía quién era y lo que tenía que hacer. Y esa era la voluntad del Padre. Jesús es considerado, mi gente, uno de los líderes más influyentes que jamás haya existido. Trabajó, durante años y se cortó tiempo de gano de decenas de miles de seguidores. 2000 años después, mi gente, podemos leer su historia en el libro más vendido del tiempo, la Biblia, donde millones de personas en todo el mundo se han convertido en sus seguidores. Dios, mi gente, nos ha dado todo desde el comienzo. Pero ahora tenemos que reconocer a Jesús y aceptar que somos pecadores. Jesús enseña a Nicodemo lo siguiente. Vamos a leer ahí en Juan 3, capítulo 3, versículo 5, dice: Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 dice: los que nacen de padres humanos son humanos, los que nacen del Espíritu son espíritu. Amén, la palabra de Dios. Jesús dice también: trabaja no por la comida ordinaria que perece, sino trabaja por la comida que permanece y te da la vida eterna. Yo, el Hijo del Hombre, te lo daré, dice la palabra de Dios. Es una promesa, mi gente. Y eso es lo que recibimos tú y yo cuando entregamos, cuando reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El que viene a mí, el que cree en mí, por supuesto, solo a través de la fe, en una forma de reconoción y arrepentimiento. Ese camino pasa por la puerta estrecha. Y si leíamos ahí en Juan capítulo 8 versículo 12 dice: Jesús una vez más le habló a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, porque tendrá luz de vida. Y eso es, mi gente, lo que recibimos cada uno de nosotros en nuestra vida. Somos la luz del mundo. Y me pregunto, ¿debemos avergonzarnos de esto? ¿Tenemos que tener vergüenza de eso? No, mi gente. Esa evidencia que hemos recibido es algo muy especial. La palabra dice, él dice: ¿no sabéis quién soy ni quién es mi Padre? Si me conocieran, también conocerán a mi Padre. Y ahí en Marcos capítulo 8 versículo 34 dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: cualquiera que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es algo espiritual. Nosotros también estamos llamados a vivir muy cerca, mi gente, de nuestro Padre. Y me pregunto, ¿podemos hacer esto? Tomando la palabra de Dios en oración para fortalecer esa relación personal a través de Jesucristo con Dios. Podemos hacer esto.
Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 8:34. Dice otra vez: dicho esto, llamado a la multitud junto con sus discípulos, y añadió: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en Gálatas, Pablo dice: estoy tratando de agradar a la gente o agradar a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy tratando de complacer a la gente? Si tratamos, gente, de agradar a la gente, no seríamos un verdadero siervo de Jesús. ¿Por qué? Porque las buenas noticias que les traigo, hermanos y hermanas, no son invencidos de mí. Tampoco obtuve de otras personas, ni lo aprendí de la gente, dice Pablo. Todo eso lo recibí de Jesucristo mismo, me lo dijo. Cuando compartimos nuestra fe, mi gente, con otras personas, con los demás, tiene que ver con una situación de lucro. ¿Por qué? Esa verdad cambió tu vida completamente. Eso es también lo que cambió mi vida, si les puedo decir. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué harás con lo que recibiste? Así que podemos decir que no sabemos cómo hacerlo. Mucha gente habla de eso. No tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, tengo miedo. Bueno, que digamos, tal vez tenemos que pensar en esto. ¿No fue alguien quien te trajo a Jesús? ¿No fue alguien que te habló del Evangelio? ¿Que te invitó para ir para la iglesia? ¿Para que recibiste la palabra de Dios? ¿No fue alguien que te trajo a Jesús? Y si es así, mi gente, entonces sabes precisamente cómo llevar a alguien al Señor, la palabra. Pero luego les preguntó esto: ¿qué tipo de amistad tienes si vas al cielo después de morir, mientras tu amigo, familia o otras personas van al infierno? Y me pregunto entonces, ¿qué tipo de amistad tienes con ellos? Si les puedo preguntar eso. ¿Qué tipo de amistad tienes si vas al cielo después de morir, mientras que tu amigo va al infierno? Ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros, para cada una persona que aceptó al Señor. Y para terminar, puedo darles algunos de tipos de actividades para usarlo como medio de evangelización. Uno de esos momentos es conversaciones informales en las personas, que las personas cuenten a otros sobre sus propias experiencias. Reuniones, por ejemplo, con oraciones, proyecciones de música o películas cristianas. Distribuir folletos es también una forma. No tienes que hablar con nadie. Distribuir folletos y revistas de evangelista. Entregar cada una persona un folleto. Distribuirlos en la calle. Uso de los medios de comunicación de masas
de las redes sociales como radio e internet para llegar a grupos grandes de personas o hacer música en la calle. Y lo importante es hablar con la gente. Trae la palabra de Dios a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, a tu padre, a tu madre, personas que no conoces. Tráeles el amor del Señor. Es algo muy importante. Y se te pregunta una vez más esta noche: ¿quién quieres ser? ¿Quién eres en el nombre de Jesucristo? La palabra cambió nuestra vida. Jesús entró en nuestra vida. Nos ha cambiado desde adentro afuera. Por eso, mi gente, somos nosotros las personas. La palabra dice: nosotros somos la luz del mundo. Y así podemos llegar con esta luz y darles esta luz a otras personas, para que ellos también puedan ser salvos, para que ellos también puedan estar ahí donde nosotros queremos estar. En el nombre de Jesucristo. Gracias por sintonizar este programa. Que Dios les bendiga. Voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. Cristiano evangélico, no me avergüenzo, no.
me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y gracias al siervo de Dios, Gerald Valle, por la tremenda mensaje de esta noche. Y vamos a seguir. Bendiciones, saludos para Mimi Carolina y también para Varenia y Yuri Yanga. Y la familia Dovale. Bendiciones, saludos a Gerald, Judeska, Shudrek, Shudrelis y Shuventli. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
donde están, unidos, con unción y con Dani Berrío, vamos a alabarlo. No importa por lo que estés pasando, no importa por la prueba, por la angustia, el dolor que estés atravesando ahora mismo. Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios, hay que alabarlo en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay. Tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Unidos con Elvin y Pedro, vamos a alabar a Dios ahora. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Aló tu siervo también y goza el merengón. Aló tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así lo que suena y recibe bendición. Recibe bendición, recibe bendición. Mira, mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey! El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de paz. Fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Sí, en la casa de Dios hay libertad, hay fiesta, hay gozo. El gozo que tenemos en el corazón no lo tenemos del mundo, lo tenemos de Dios, porque Cristo nos llena con su gozo y con su amor. La próxima canción la voy a dedicar especialmente esta noche a Mamalí y también a mi esposa Shanine. Shanine, esta noche te voy a dedicar una canción. Que Dios te bendiga con sabiduría, paciencia, porque sé que a veces nosotros, los esposos, tenemos una actitud y las esposas necesitan mucha paciencia con nosotros. Y tú la tienes, especialmente para ti, Mamalí, esta canción. Por las veces que intentaste
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Oye, y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en la tormenta, sí. El Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará. No pierdas fe, no pierdas fe. El Señor te ayudará. Si recibes a mi Cristo, hoy tu vida cambiará. Paz en la tormenta, seguro que el Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y faltan 12 minutos antes de finalizar la transmisión de hoy y hemos llegado a la parte en la cual vamos a hacer la llamada. La transmisión que estamos haciendo es para llevar la palabra, el evangelio, como ya dijo mi hermano, siervo de Dios, Geraldo Valle, hoy en el mensaje. Llevamos el evangelio. El Espíritu de Dios es la que toca los corazones. Esta noche te quiero llevar al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y de ahí voy a leer los versículos 15 hasta 17. Mateo capítulo 3 nos habla sobre el bautismo de Jesús. Y podemos leer lo siguiente. Juan le respondió a Jesús: bautízame, porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Y Juan lo bautizó. Cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Aquí leemos algo que es muy importante, porque antes del bautismo, Jesús era un hombre común y corriente como todos los otros hombres. Él no tenía nada especial. La gente pasaba, lo vieron y no notaban que ahí andaba el Hijo de Dios. Él era un hombre común y corriente. No tenía nada especial. Y así entró en el agua del Jordán. Juan le bautizó, pero salió como un hombre extraordinario. Así Dios quiere hacer esta noche también contigo. Hoy tú eres un hombre, una mujer común y corriente. Nadie te nota, pero Dios te quiere agarrar a la mano y llenarte con su Espíritu Santo. Nuestro texto de hoy dice que cuando Jesús salió del agua, Juan vio el Espíritu de Dios descenderse sobre él en forma de paloma. Y del mismo modo, Dios te quiere llenar con su Espíritu. Él te quiere transformar de un hombre o una mujer común y corriente que nadie le valora, que es rechazada quizás, en un hombre, una mujer cambiada de una manera extraordinaria. Y una vez cambiada, la gente te van a notar. Conozco diferentes hombres y mujeres que fueron criminales, drogadictos, y se fueron transformados por el Espíritu de Dios, y hoy son hombres y mujeres extraordinarios. Yo también un tiempo, yo hacía todo lo que era horrible en los ojos de Dios. Hasta el momento
que yo dejé que Dios me transformara. Esta noche, yo no conozco tu situación. Quizás estás viviendo en un mundo difícil. Quizás fuiste rechazada. Quizás tienes adicciones del alcoholismo, de las drogas, adicciones sexuales o cualquier otra adicción. Quizás tú has vivido una vida criminal, quién sabe. Pero esta noche quiero que tú sepas que Dios te quiere agarrar por la mano y llenarte con su espíritu y cambiarte, transformarte del hombre o mujer que la comunidad no quiere ver. El hombre o la mujer que la comunidad no ama, quiere sacar de la comunidad en un hombre o una mujer extraordinaria. Y solo Dios lo puede hacer. Hoy Dios te quiere agarrar por la mano. Hoy Dios te quiere restaurar. Hoy Dios te quiere sanar. Hoy Dios te quiere llevar por el camino que tú debes andar. Hoy Dios te quiere perdonar. Hoy Dios te quiere quitar de las drogas. Hoy Dios te quiere quitar del alcoholismo, de otras adicciones. Hoy Dios te quiere cambiar en un criminal, en un hombre o una mujer sincera. Y vas a tener un impacto tremendo en la comunidad. Jesús vino al mundo. Jesús pudo escoger a los fariseos porque son gente que ya tenían un estudio, pero Jesús fue a buscar a la gente humilde. Y Jesús, antes del bautismo, era un hombre normal. No tenía nada especial, pero después del bautismo recibió el Espíritu Santo. Y desde este momento, cuando salió del agua, se ha convertido en un hombre especial. Y esta noche es lo mismo lo que Dios te quiere hacer contigo. Si Dios ha tocado tu corazón y esta noche tu corazón te dice, sí, Padre, perdóname, cámbiame, transfórmame, hazme una persona nueva. Solo tienes que decir las siguientes palabras. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy vengo ante ti y te pido perdón. Te pido que tengas misericordia conmigo, que me laves con tu sangre preciosa, que cambies a mi corazón. Dame una nueva corazón, dame un nuevo espíritu, un espíritu que es lleno de amor y generosidad. Cámbiame, transfórmame. Y de este momento hasta adelante, yo voy a seguir en tus pasos. Desde este momento, tú eres mi Señor. Te reconozco desde este momento tu señorío y tu majestad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Padre, te agradezco por los corazones que esta noche has tocado.
y por todas las almas que han recibido de ti y que se van a transformar. Te doy las gracias. Todo honor y toda la gloria es para ti. Amén y amén. Nosotros vamos a finalizar. Si has orado conmigo, puedes tomar contacto con nosotros para así nosotros te podemos dar información y te podemos guiar en el camino que abrió para ti. Mañana, por la mañana, a las 11 de la mañana, mi hermano Celis Orellana continuará con las transmisiones con un día nuevo con Señor, la programación en Papiamento, y muy pronto vamos a tener otras transmisiones también en holandés. Lo que concierne a mí, gracias por sintonizarnos, cuídense, que Dios le bendiga durante la semana que viene. Chao, 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 y vamos a finalizar con esta canción. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. No por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene
recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Todos con sus manos juntas.